Hemos invitado al abogado penalista Carlos Caro Coria para que nos dé luces sobre el marco normativo en que se han tomado algunas decisiones que han naturalmente producido un impacto en la opinión pública. No queremos hacer teoría del derecho penal, sino entender cómo se toman las decisiones en el Perú. La primera, rápidamente, en relación a un tema que ha sido mencionado respecto del señor Gerí. Él ha sido ordenado por la justicia de someterse a una terapia psicológica a la que no ha acudido. Y en su momento argumentó hace unos días, en los pasos perdidos, que la orden había venido de un juzgado de Tacna y después de Canta, donde se habían producido los hechos. ¿Hay alguna razón para que el origen de donde se emite una decisión judicial pueda dar pretexto al justiciable de no hacerle caso? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, doctor. Aquí lo que tenemos es que hay una orden judicial para que el congresista acuda a una terapia. No importa qué autoridad la dio, porque este no es un mandato de prisión preventiva. Es decir, no vamos a entrar en la discusión de si es aforado o no. Primero porque el delito de violación sexual es un delito común, no es un delito... Y no está cubierto por el fuero parlamentario. No es un delito relativo a la función pública. No se necesita levantarle ninguna inmunidad. Para nada. Y en segundo lugar, la orden no tiene un contenido propiamente penal, sino tiene un contenido terapéutico. No es una orden para que ingrese a prisión, no es una orden de allanamiento penal, es una orden para que siga un tratamiento psicológico. Y su deber es acudir al tratamiento. Si él va y se siente y no quiere hablar frente al psicólogo, y es su decisión, puede tener objeción de conciencia, pero tiene que cumplir con el deber de comparecer y ir al registro correspondiente, y el terapista, el psicólogo informará, quiso someterse a la terapia, no quiso. Obligado a someterse a la terapia no está, pero sí tiene que concurrir. ¿Puede argumentar que esta decisión ha sido tomada por una instancia judicial de un rango que no le corresponde a él como congresista? No, porque recordemos que el delito que se ha cometido es un delito común, por lo tanto no hay aforo para efectos de delitos comunes, y en segundo lugar, la orden en sí misma es una medida de protección para la víctima, en virtud de la cual él tiene que someterse a este tratamiento psicológico, seguimiento psicológico, como una forma de generar alertas ante el sistema penal y decirle, oye, este señor ya no es una fuente de peligro, este señor se ha sometido a la terapia, por lo tanto, creemos de que no hay razones para creer de que él pueda, digamos, alterar los fines del proceso. Y esa terapia corresponde de ser llevada a cabo aún antes de que se haya probado de que es culpable de los hechos que se le reprochan. Exactamente, porque es una medida cautelar, es una medida de protección a la víctima. No es una medida de protección para él, sino para la víctima. La víctima debe de saber, a través de la fiscalía, el juzgado, si este señor es una persona que puede representar en la actualidad o en el futuro un riesgo para la víctima. La idea es evitar la doble victimización o revictimización. Bueno, este tema es tanto más relevante que el señor Gerí se ha propuesto como candidato para ser elegido en la mesa directiva, sino en la presidencia misma del Congreso de la República. Y hablemos sobre otro caso que ha producido malestar, sino horror, que es la liberación de un preso condenado a 25 años por crímenes graves, entre otros de su expareja, pero además por liderar una organización criminal que ha sembrado el terror primero en Trujillo y otras ciudades del norte, y luego en el conjunto del país e incluso fuera, la llamada Los Pulpos. El señor Cruzarse, que se hace llamar también como alias John Pulpo. Lo que ha dicho el INPE, Instituto Nacional Penitenciario, que administra la prisión de Chayapalca, cuya seguridad física parece bastante garantizada, pero que ha dado muestras de una brecha de comportamiento institucional. Sus autoridades, la de Chayapalca y del INPE en general, consideran que la justicia, en una decisión de apelación, ordenó que se liberara al señor, cuando en realidad lo que dijo es que el habeas corpus era atendible y no estaba de acuerdo con la decisión que se había tomado en primera instancia. Explíquenos, por favor, cuál es el procedimiento. Sí, claro. Este señor fue condenado en el año 2008 a 25 años de prisión por el delito de asesinato contra 2 personas. Su condena se extendía hasta el año 2033. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Que al momento de la condena del 2008, según la ley de la materia penitenciaria, él tenía el derecho a poder redimir 2 días de educación por 1 de cárcel o 2 días de trabajo por 1 de cárcel. Esa contabilidad no se la han aplicado cuando él presenta el pedido ante el INPE. El INPE le dice, no, la ley ha cambiado en el futuro. En el 2017,
¿ya? 9 años después de tu condena, la ley ha cambiado y dice que es 6 por 1. Ya no es 2 por 1, sino 6 por 1. ¿Y ese cambio se puede aplicársele retroactivamente, pese a que no es un beneficio para el reo? Este es un tema, Fernando, que yo, desde el punto de vista constitucional y penal, lo tengo claro. Siempre hay que estar a la norma más favorable al reo. Ojo, estar a la norma más favorable al reo no significa que salga de prisión, porque es un beneficio. Por lo tanto, no estamos obligados a otorgarle el beneficio. Eso tiene que controlarlo un juez. Entonces, él puede alegar las retroactividades que quiera, puede ganar los habeas corpus que quiera, pero quien tiene que decidir si sale o no de prisión es un juez. No ha sido no esto una autoridad administrativa. Entonces, no ha sido esto en este caso, y sin embargo, en el comunicado de la Corte Superior de Tacna de ayer no se menciona eso. Es una lavada de manos, porque ellos dicen, yo he declarado fundado un habeas corpus porque han contabilizado mal o aplicado mal la ley, le han aplicado la ley más gravosa cuando habían aplicado la ley del 2008, el 2 por 1, no el 6 por 1, por lo tanto, ya es problema del INPE si lo liberan o no. Eso es un horror. Eso es un horror desde el punto de vista constitucional. Fernando, la libertad de una persona en el marco constitucional solamente la pueden decidir los jueces. No solo para entrar a prisión, también para salir. Porque se supone que si una de ejecución de penas. De ejecución, que es el juez de investigación preparatoria, porque acá no tenemos jueces de ejecución. En la época de Alan García, Alan 1, teníamos jueces de ejecución que estaban dentro del penal. En España existe ese modelo, pero acá se eliminó porque implicaba mucha fuente de corrupción. ¿Cuál es el juez que tiene que pronunciarse si el señor debe o no salir? Lo que debe de pasar acá es que si el imputado, el condenado, quiere su libertad, 2 por 1, 6 por 1, lo debe discutir ante un juez. Y es el juez de la investigación preparatoria. Una vez que está ejecutada la sentencia, siempre hay un juez que tiene que atender las urgencias en el sentido de la libertad de una persona. Eso no es un expediente administrativo de ya cumplí con el 2 por 1. Eso puede haber un informe del INPE a favor. Parte, hay una negligencia del Poder Judicial y una precipitación del INPE. Es decir, las dos instituciones están coincidiendo acá. Hay una negligencia grave del Poder Judicial, pero no solo en estos casos. Recordemos que en el caso de Antauro Humala pasó exactamente lo mismo. Luego cuando le preguntaban al señor Humala, oiga, ¿y cuál fue su trabajo de educación? Ni se acordaba. ¿Por qué? Porque simplemente van, lamentablemente, no digo que el caso del señor Humala haya pasado, pero hay mucha corrupción. Las autoridades penitenciarias dicen, ¿quieres que te registre un día? 5 soles, 10 soles. Así funciona lamentablemente el mundo de las prisiones. Entonces, incluso en Chayapalca. Incluso en Chayapalca. En donde se supone que hay el personal más calificado, porque estamos en una prisión de alta seguridad, una de las más altas del mundo, por lo demás. Sí, claro, pueden ser cualificados en el sentido de que son más duros, son menos propensos al frío, pero lamentablemente la corrupción está infestada, incluso en los lugares más alejados donde no hay control judicial. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Quién puede intervenir y debe intervenir para, por una parte, sancionar y, por otra parte, restablecer los hechos antes de esta liberación, si fuera el caso? Vamos a lo último, ¿no? Si yo fuera el fiscal del caso Los Pulpos, estoy a cargo de velar también con el juez por la ejecución penitenciaria, yo pediría la nulidad de la resolución del INPE, pero no ante el INPE, sino ante el juez. Iría ante el juez de investigación preparatoria y le diría, señor juez, esta decisión es nula. Él habrá cumplido el 2 por 1. Se le puede aplicar la ley más favorable para contabilizar si es o no un candidato al beneficio, pero el beneficio no es automático, por eso se llama beneficio, porque implica una valoración de que esta persona no va a representar un peligro fuera de la prisión. Es decir, desde el punto de vista preventivo especial, esta persona va a tener un pronóstico favorable de que no va a volver a delinquir. En este caso, podría haberle ayudado el hecho de que él se arrepintió, lloró, pidió disculpas. Todo eso debe ser decidido por un juez. De pronto, podría dársele el beneficio, si es que un juez lo autoriza como tal. Entonces, si es que un juez asumiera una responsabilidad valiente y pidiera a la justicia que proclame la nulidad de la decisión administrativa de INPE, ¿cuál es el procedimiento? La consecuencia sería que tendría que citarse a audiencia, el fiscal pide ante el juez tiene que citar a audiencia. Incluido al liberado. Incluido al liberado, su defensa y si no, un abogado de oficio. El juez el fiscal sustenta el pedido oralmente, la defensa hace lo propio, luego del intercambio el juez decide. Si el juez dice está mal concedido el beneficio, se renueva la orden de captura. Consecuentemente tendría que volver a prisión. Pero detener ahí mismo. Exactamente. Al término de esa audiencia. Exactamente, claro. Y si está ahí, digamos, participando en la audiencia, su defensa le dice, ven porque vamos a hacer la defensa, y pierde, como una prisión preventiva, en este caso es ejecución, vuelve nuevamente a prisión.
Recordemos que exactamente lo mismo pasó con Fujimori. ¿Te acuerdas cuando salió de su casa, supuestamente por la orden de gracia, con Kuczynski, y luego tuvo que retornar? Exactamente lo mismo. Las detenciones o no detenciones son revisables judicialmente, pero siempre el que decide es un juez, no una autoridad administrativa. De acuerdo. Entonces, ¿piensa usted que en este caso ha habido precipitación de INPE? Muy sospechosa, ¿no? Difícilmente uno cree que ese celo profesional o ganas de cumplir su trabajo con rigor, claro, sí, y con nocturnidad, porque tengo entendido que lo han liberado a las 5:30 de la mañana. Claro, un correcto director del establecimiento penitenciario tendría que decirle, mire, procesado, acá hay un habeas corpus que lo favorece, usted aplica para el 2x1, pero yo no puedo decidir sobre su libertad. Vaya donde el juez. No puede ir usted, no tiene abogado, mi deber es llevar esa información al juez. Claro. Creo que dinero no le falta. Sí, pero pensando en otros reos. Que ha demostrado astucia. Claro, pero pensando en otros reos, ¿no? Porque este es un problema nacional de muchos reos que no tienen abogado también. Y en la práctica me dijo una vez una persona del ámbito de las prisiones, de derechos humanos, me dijo, Carlos, tú no puedes estar defendiendo de que siempre tiene que intervenir un juez porque los jueces no se dan abasto. Oiga, pero estamos hablando de la libertad de las personas. Si el juez decide quién va a prisión y a quién condena, un juez tiene que decidir quién sale de prisión y a quién se le aplica un beneficio. De acuerdo. Entonces, a usted no le queda duda de que ha habido precipitación del INPE y un error en la formulación del documento de la Corte Superior de Tacna que se lava las manos. Exactamente. Es un horror para mí porque están declinando de una función que es exclusiva del Poder Judicial, que es decidir sobre la libertad de las personas. Por su parte, el primer ministro ha afirmado que se ha diligentado rápidamente una investigación de los hechos. En fin, es un primer paso. ¿Cuánto tiempo toma investigar esto? ¿A quién hay que interrogar? Claro, acá lo que va a pasar es que el INPE se va a aferrar a la sentencia. Como todos los días el INPE libera gente por decisiones administrativas, no solo en este caso, Fernando, eso es lo que quería hacer hace un momento. El INPE tiene la práctica y la costumbre aceptada por el sistema de liberar personas aplicando los beneficios penitenciarios. Esta discusión solamente se da cuando es un criminal de impacto muy público, notorio, sí, muy notorio, pero todos los días lo hace. Entonces, lo que ha hecho el INPE es decir, señores, hay un habeas corpus, me ha dicho que aplique el 2x1, aplico el 2x1, aplico la calculadora, este señor tenía que irse libre. ¿Y por qué lo liberaste tú? Porque lo hago todos los días. Me lo dejan hacer y nadie me ha dicho nada, lo vengo haciendo hace 20 años. ¿Cuánto tiempo debería razonablemente tomar una investigación sobre ese tema? Porque estamos ante el temor de, como en tantos otros casos, pase el tiempo, nos olvidemos y nos adaptemos a esto. Por eso quiero saber cuánto puede tomar investigar si las personas a las que hay que interrogar son algunos funcionarios de INPE, que algunos de los cuales ya se han pronunciado, y algunos funcionarios judiciales. Estas investigaciones administrativas, Fernando, pueden tardar 6 meses, 1 año. ¿Pero cómo va a ser? Algo sumario debería ser 7 días, 15 días. Sí, me parece, ¿eh? Claro. ¿Por qué no en 7 días? Es lo que debiera ser. Lo que pasa es que luego, también le cuento, ¿no? Yo que soy el gremio de los abogados, sí, también hay las prácticas, ¿no? Sí. Llega la resolución de imputación, discutes, ¿no? ¿Cuál es la imputación concreta en el ámbito administrativo? Voy a presentar pruebas, derecho de defensa, informe oral, apelaciones, nulidades, y con eso dilato. Se diluye en el público y el día que archivan el caso nadie se acuerda. Ahora, ¿todos los presos condenados tienen derecho a beneficios penitenciarios? Porque exactamente no nos imaginamos eso para los terroristas, no. Ni duda, para el señor Montesinos. La legislación hoy en día es muy dura. Recordemos que este caso es viejo, del año 2007, 2008. Sí. Claro, entonces, pero hoy en día, por ejemplo, la regla es o que no hay beneficios para delitos graves, por ejemplo, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, o el beneficio se reduce bajo reglas matemáticas muy altas, 6x1. Ya no es 2x1, sino 6x1. Eso rige para los condenados desde el momento en el cual se aplicó esa ley. Aún los de alta peligrosidad del año 8 éramos tan mansos y tan ingenuos que dábamos beneficios de este tipo. En esa época, recordemos, Fernando, de que en el 2008 no había esta ola de criminalidad que tenemos hoy. Pero habían terroristas. A nadie se les ha ocurrido darle beneficios penitenciarios. En el caso de terrorismo sí había una exclusión expresa. Pero este señor ha sido condenado por asesinato. Sí, pero con sicariato, con extorsión, sí, con organización criminal. Sí. Pero ojo, un detalle importante, ¿eh? La condena es única y exclusivamente por asesinato. No le pusieron ni siquiera organización criminal, que en ese entonces tenía, digamos, una regulación más laxa, que era la asociación ilícita para delinquir. Pero él no está condenado por eso. Él ha estado condenado únicamente por el asesinato. Pero tenía, además, causas pendientes. Sí, causas pendientes, pero en apariencia, por lo menos donde se sabe, no había mandato de detención. No había. Y por esa razón ha sido Pero el hecho mismo de liberar a alguien que tiene causas pendientes, ¿qué garantías hay de que va a participar
a las audiencias. Justamente, si se imponen Fernando, prisiones preventivas para evitar lo que el riesgo. tú dices, que es sentido común, y más todavía, lo tiene que decir un juez. Es decir, es un juez el que tiene que valorar eso. No puede ser un agente administrativo Bueno, que entonces ni siquiera es estamos formado en aquí, leyes. por lo que le comprendo, ante un fenómeno estructural, que es el INPE está tomándose prerrogativas que no le corresponden. Eso Decidir requiere administrativamente liberar a gente que ha requerido que la justicia se pronuncie explícitamente sobre la liberación. Y eso demanda, Fernando, una reforma legislativa muy simple, ¿no? Que el Código Procesal prevea que tiene que haber audiencias para la concesión de beneficios penitenciarios. Siempre. Faltan jueces, que habiliten jueces. Si tenemos que volver al juez de ejecución penitenciaria, volvamos al juez de ejecución penitenciaria, pero tienen que ser los jueces y no las autoridades del INPE. Doctor Carlos Coira, muchas gracias por su presencia y por la manera como nos ha ilustrado sobre el tema José Gerí y sobre todo sobre este criminal condenado como tal que ha sido liberado en medio de un verdadero embrollo institucional, pero según el doctor Carlos Caro, de una manera que ha sobrepasado las funciones y las prerrogativas que tiene el INPE. Tomamos nota de eso, al mismo tiempo de la forma esquiva y confusa como se ha pronunciado, de acuerdo a lo que se dice la Corte de Tacna, porque ha dicho nosotros no hemos decidido su liberación. No, pero han formulado las cosas tal que el INPE podía interpretar de esa manera y no se han preocupado